Bien, entonces con esto finalizamos lo que es la célula eucariota, todo lo referente a citología, para que ya entremos en el tema de histología luego de las vacaciones. Aquí hay un errorcito, aquí dice segundo año, quinto año. Entonces ya explicamos la envoltura, que era la pared celular, y el glucocálix. Ya explicamos el citoplasma con todos sus organelos citoplasmáticos. Y ahora vamos con el núcleo para culminar este tema. Entonces, el núcleo celular caracteriza a las células eucariotas. Recordemos que la gran diferencia entre las procariotas y las eucariotas es la presencia de un núcleo celular, que está delimitado por una membrana. También en las eucariotas está ausente, no hay un núcleo que delimite ese material genético que está allí. Es un compartimiento donde se encuentra el ADN y todo lo necesario para transcribir el ADN a ARN mensajero para que ocurra la síntesis de proteínas. Entonces, el núcleo celular es propio de las células eucariotas, no lo vamos a encontrar en las procariotas. Dentro de sus características tenemos que es esférico y que la gran mayoría de las células eucariotas presentan un solo núcleo, pero hay excepciones. Tenemos células que tienen dos núcleos, por ejemplo, las células del hígado, las células del tejido hepático, las células que conforman el tejido de las glándulas suprarrenales y las células que conforman el epitelio de las vías urinarias. Por ejemplo, aquí tenemos células del tejido hepático. Si se fijan, hay algunas que tienen dos núcleos. Por acá tenemos una que tiene dos núcleos, acá hay dos núcleos, por acá hay dos núcleos, acá. Entonces, principalmente las células los tejidos de células que son secretoras. Por ejemplo, en las glándulas suprarrenales se segregan hormonas. El hígado también segrega, por ejemplo, la bilis. Entonces, más que todo en las células que son de secreción activa, nos vamos a encontrar con dos núcleos. Y también tenemos otra sección que son células sin núcleo. Tenemos células sin núcleo o células anucleadas. Las células anucleadas son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ellos no tienen núcleo. Por eso es que los glóbulos rojos no se dividen. Los glóbulos rojos no se dividen, ellos se sintetizan o ocurre su biogénesis, su síntesis ocurre en la médula ósea. De allí nacen los glóbulos rojos y estos tienen un periodo de vida. Ya cuando cumplen con ese periodo de vida, se convierten en sustancias de desecho o pasan a ser, por ejemplo, bilirrubina, forman parte de la bilirrubina. Entonces, los glóbulos rojos no tienen núcleo, por eso no sufren o no pasan por el proceso de división celular. Dentro de las funciones del núcleo, tenemos que se encarga de almacenar la información genética que se encuentra en el ADN, dirige la reproducción celular, puesto que es en el núcleo donde comienza el proceso de división celular. Allí comienza el proceso, luego ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma, y cariocinesis, división del núcleo, cuando ya se forman las dos células hijas. Y tenemos que transmite los caracteres hereditarios, puesto que almacena el ADN, entonces se encarga de ese proceso de la herencia, de transmitir los caracteres hereditarios de generación en generación. Y en él ocurre la transcripción del ADN. En el núcleo es donde se copia una parte de una hebra de ADN para que de allí salga el ARN mensajero hacia los ribosomas y ocurra la síntesis de proteínas. Entonces la función principal del núcleo va a ser mantener o contener allí la información genética. Contener la información genética, transmitir la información genética y el proceso de transcripción de ADN a ARN para que ocurra la síntesis de proteínas. ¿Alguna pregunta o algún aporte? ¿Alguna pregunta o aporte? Nada. Continuamos entonces. Vamos con las partes del núcleo.
Algunas partes del núcleo ya las mencionamos en citoplasma. Por ejemplo, la membrana nuclear ya la mencionamos un poco en citoplasma porque pertenece al sistema de endomembranas. La membrana nuclear pueden encontrarla como envoltura nuclear, carioteca o membrana nuclear. Cualquiera de esos tres nombres puede aparecer. Es una continuación del retículo endoplasmático, va a ser del retículo endoplasmático rugoso. Envuelve las estructuras nucleares, que ya les voy a decir cuáles son las estructuras que se encuentran dentro del núcleo. Esta membrana es doble y porosa. Entonces aquí tenemos otra imagen. Ahorita coloco la otra imagen. Tenemos que el núcleo, la membrana nuclear, es doble, es una doble membrana y es porosa, tiene numerosos poros a través de los cuales entran y salen sustancias. Y es una continuación del retículo endoplasmático rugoso. Viene el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas y a partir de allí surge la membrana nuclear. Dentro de las funciones de la membrana nuclear tenemos que protege al núcleo, lo protege de agentes mecánicos, osmóticos, cuando la célula en su citoplasma tiene algún desequilibrio osmótico, entonces la membrana nuclear va a proteger al núcleo. Por aquí me preguntan, ¿cuál es la principal función del núcleo? La principal, la más importante, almacenar la información genética. Almacenar la información genética, porque recordemos que en la procariota esta información genética no está protegida, no está en un solo lugar, sino que está dispersa por todo el citoplasma. En cambio, en la eucariota, el núcleo se encarga de delimitar esa información genética, de mantenerla allí en un solo sitio. Bien, continuamos entonces con las funciones del núcleo, protege de la membrana nuclear, perdón, funciones de la membrana nuclear. Protege el núcleo de los agentes externos o de algunas reacciones que puedan ocurrir o algunos desequilibrios que puedan ocurrir en el citoplasma. Va a proteger al núcleo de esto. Regula el intercambio de iones y moléculas pequeñas entre el citoplasma y el núcleo. Como esa membrana tiene poros, a través de ella entran y salen los iones, las moléculas pequeñas, y entonces esa membrana se encarga de regular ese intercambio de lo que hay entre el citoplasma y el núcleo. Y aquí tenemos la membrana nuclear. Es una doble membrana, si se fijan, es una doble membrana. Tenemos la membrana externa y la membrana interna. Hay un espacio perinuclear. ¿Por qué hay ese espacio perinuclear? Recordemos la membrana celular, parecido es la membrana nuclear. Entonces ese espacio queda por lo de las colas de los fosfolípidos. Recordemos que los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, y las dos colas quedan de frente, entonces queda ese espacio allí. Tenemos los poros, y aquí por ejemplo dice complejo del poro. ¿Por qué un complejo? Porque aparte de que está el poro, está una proteína. Hay una proteína allí integrada. ¿Y cuál será la función de esa proteína? Recordemos los tipos de transportes. ¿Para qué servían esas proteínas que están incrustadas en la membrana? Por ejemplo, ¿qué función tendrá esta proteína que está aquí en este poro? ¿Para qué? ¿Qué hace allí? ¿Qué hará esa proteína allí? ¿Qué hará esa proteína allí? ¿Qué creen ustedes que está haciendo esa proteína ahí? ¿Recuerdan el transporte pasivo? Que había uno donde las moléculas no eran solubles y necesitaban un transportador. Bueno, ese transportador era una proteína. Entonces, en este caso, esas proteínas que están allí son proteínas transportadoras o proteínas canales que ayudan a que pasen sustancias a través de esa membrana. Entonces, la membrana nuclear, su función principal va a ser regular el intercambio de iones y moléculas pequeñas entre el citoplasma y el núcleo. Recordemos que el núcleo está allí en el centro de la célula y alrededor está todo el citoplasma con sus organelos citoplasmáticos.
Seguimos con las partes del núcleo y tenemos el cariolinfa, nucleoplasma o carioplasma. Cualquiera de esos tres nombres es correcto. Cariolinfa, nucleoplasma o carioplasma. Pues resulta que el núcleo, así como tiene su membrana, también tiene, digamos que su propio citoplasma. Va a ser así como les dije que la mitocondria era como una pequeña célula dentro de la célula, porque tenía su doble membrana, su matriz mitocondrial que es su citoplasma, es una sustancia como el citoplasma. El núcleo también tiene eso, y es el cariolinfa, nucleoplasma o carioplasma. Va a ser su jugo nuclear. Este jugo nuclear es una sustancia amorfa, no tiene ningún tipo de forma, también es una sustancia gelatinosa. Y en ese nucleoplasma se encuentran inmersos gran cantidad de sustancias. Y en ese nucleoplasma va a ocurrir la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, la síntesis de ADN y la síntesis de ARN. Entonces, el núcleo también tiene su propio citoplasma, pero se llama en este caso cariolinfa, nucleoplasma o carioplasma. Allí hay inmerso una gran cantidad de sustancias como iones, como sales inorgánicas, proteínas. Entonces, ¿para qué? Para que ocurra ese intercambio entre el citoplasma y el jugo nuclear del núcleo, valga la redundancia. Allí va a ocurrir la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Qué se va a sintetizar? ADN, ARN, el ARN mensajero y el ARN ribosómico. Entonces aquí tenemos el núcleo, una continuación del retículo endoplasmático, va a ser su membrana. Adherida a la membrana nos encontramos con los ribosomas y tenemos el nucleoplasma. Todo esto va a ser el nucleoplasma. Vamos ahora con el nucleolo. El nucleolo sería esta estructura de acá que está en el centro del núcleo. El nucleolo es un cuerpo esférico y denso que no está rodeado por una membrana, no tiene una membrana que lo delimite. En él nos vamos a encontrar con ARN y proteínas, y también en él se va a dar la síntesis de los ribosomas, o allí se van a acoplar los ribosomas. Les recuerdo que los ribosomas, ellos están formados por proteínas y por ARN ribosomal. Entonces, allí en el nucleolo es donde se da ese acoplamiento de la proteína con el ARN ribosomal. Entonces, prácticamente allí se sintetizan los ribosomas. Allí es donde se acoplan esos dos componentes. Entonces, tenemos el nucleoplasma, que es el jugo nuclear, y tenemos el nucleolo que se encuentra en el centro del núcleo. Y recuerden esto, en el nucleolo, porque esa es una de las preguntas de la aplicación práctica, en el nucleolo es donde se acoplan las unidades ribosómicas, donde se unen las proteínas con el ARN ribosomal para formar el ribosoma. Entonces aquí tenemos el núcleo con su membrana, que contiene poros, y el nucleolo. Y tenemos el nucleoplasma. Seguimos con las partes del núcleo y ahora tenemos a la cromatina. Tenemos a la cromatina. La cromatina son cromosomas despiralados. Ya les voy a explicar cómo es esto de cromosomas despiralados. Es un entramado de estructura fibrilar. Están formados en un 70% de ADN, 20% de histonas. Las histonas son proteínas. Recordemos cuando vimos proteínas, dentro de las proteínas globulares nos encontramos con las histonas, que ellas en conjunto con la cromatina, o en conjunto con el ADN, perdón, me van a formar la cromatina. Y también podemos encontrar en la cromatina otro tipo de proteínas y ARN. Su condensación forma los cromosomas. Entonces aquí les voy a explicar. ¿Cómo se forma la cromatina? Tenemos la doble hélice de ADN, y ese ADN comienza a enrollarse sobre las proteínas histonas. Se enrolla sobre las proteínas histonas hasta que me forma octámeros. Octámeros cada 8 histonas. Cada 8 histonas va a ser una vuelta. Entonces esto se comienza a enrollar y me va a formar un espiral. Toma la forma de un espiral.
esa espiral va a ser la cromatina. Esa espiral va a ser la cromatina. Pero cuando se condensa, es decir, cuando comienza el proceso de división celular, la cromatina se va a condensar. Esto es que se van a acercar más esos espirales, se van a unir más. Y eso me va a formar a los cromosomas. Entonces, por eso dice que la cromatina son cromosomas despiralados. Veamos al cromosoma. Ustedes saben cuáles son las pulseras esas que son como un resorte. ¿Sí saben cuál es? La pulserita que es como un resorte. O un resorte. Imaginémonos un resorte. El cromosoma va a ser ese resorte cuando está bien cerradito, bien pegadito. Ese es el cromosoma. Pero si yo estiro eso, si yo lo estiro, allí obtengo la cromatina, que sería el cromosoma despiralado. Cuando estiro esa espiral. Entonces, en las células generalmente su material genético va a estar en forma de cromatina. Pero cuando se acerca el proceso de división celular, entonces esto se comienza a condensar y se unen más esos espirales, se acercan más los espirales y eso se llama condensación. Entonces se me forman los cromosomas. Entonces quiero que les quede claro eso. Cromatina es cuando el espiral está desarrollado, está estirado, cromosoma cuando está más unido. ¿Sí les queda claro la diferencia? ¿Sí les queda clara la diferencia allí? ¿Sí o no? Respóndanme. ¿Sí entienden la diferencia entonces? Bueno, dentro de sus funciones tenemos que transmite la información hereditaria. Todo lo que está dentro del núcleo, su función principal va a ser participar en el proceso de la transmisión de caracteres, la transmisión de caracteres hereditarios. Expresa la información contenida en ella durante el proceso de transcripción. Recordemos que como los cromosomas contienen la información hereditaria, cuando estos pasan de una generación a otra, ellos que llevan la información contenida, lleva todos los caracteres. Por ejemplo, si el papá tiene los ojos azules, en ese cromosoma va esa información, que los ojos del papá son azules, entonces el hijo puede sacar los ojos azules. Entonces la cromatina va a llevar esa información. Cuando se condensa es cuando está en el proceso de división celular. Y recordemos las fases, no sé si recuerdan la fase, eso lo tuvieron que haber visto en tercer año en biología, en las fases de la mitosis, por ejemplo, en la primera fase, la profase, allí dice que la cromatina se condensa. Es decir, el espiral que estaba estirado, que es la cromatina, ahora se une más para formar los cromosomas. La cromatina se condensa, los cromosomas se estructuran. La cromatina, que es la que está estirada, se une más para estructurarme a los cromosomas. Vamos con los tipos de cromatina. Tenemos dos tipos, eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es cromatina no condensada y genéticamente activa. Cromatina no condensada y genéticamente activa. ¿Qué quiere decir con que es genéticamente activa? Esto quiere decir que va a participar en la transcripción activa del ADN, o sea, está en constante participación de la formación del ARN mensajero. Entonces, su estructura, la estructura de la cromatina, va a permitir plegar las proteínas reguladoras de genes y los complejos de ARN polimerasa. ¿Qué hace la ARN polimerasa? Esta es una enzima que cuando se forma el ARN mensajero, recordemos, él es una copia de ADN. Si yo en el ADN tengo adenina, el ARN va a llevar uracilo. Si en el ADN yo tengo citosina, el ARN va a llevar guanina. Pero a veces ocurren errores. Por ejemplo, con la citosina, el ARN llega y copia adenina, y eso está mal porque no son complementarias. Entonces de allí es donde surgen las mutaciones.
¿qué va a hacer la ARN polimerasa? Ella va a corregir, ella va a pasar por esa hebra de ARN mensajero y va a corregir todo lo que esté errado. Si hay una A con una C, que debería ir con una C en el ADN, lo corrige para que no ocurran las mutaciones. Entonces, cuando ocurre esto, la ARN polimerasa se une a la secuencia del ADN, corrige todo eso y termina el proceso de transcripción. Lo que no se transcribe, es decir, lo que no forma parte, no pasa a ser parte del ARN mensajero, se va a transformar en heterocromatina, que es la que les voy a explicar ahorita. ¿Para qué? Para proteger esos genes mientras que no se encuentran en uso. Es decir, que la eucromatina va a ser ese material genético que va a estar en constante participación para producir ARN mensajero para la síntesis de proteínas. Por eso es genéticamente activa, siempre se está usando. La que no se usa, entonces pasa a ser heterocromatina, que va a ser cromatina condensada. Si es cromatina condensada, entonces está en forma de ¿qué? Si es cromatina condensada, está en forma de ¿qué? Se unieron más esa espiral se unió más. Entonces, si es cromatina condensada, está en forma de ¿qué? ¿Cómo se va a observar? ¿En forma de qué? En forma de cromosomas. Si es cromatina condensada, entonces va a estar en forma de cromosomas. Esa espiral va a estar más cerrado. Es genéticamente inactiva. ¿Por qué es genéticamente inactiva? Porque no está en constante participación en el proceso de transcripción, sino que más bien está reservado para el proceso de división celular. Está reservado para el proceso de división celular. Y lo vamos a encontrar en la periferia del núcleo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo y la eucromatina va a estar dispersa por el centro del núcleo, por todo ese jugo nuclear. Y la heterocromatina, que está en forma de cromosomas, va a estar más hacia la periferia, más cerca de la membrana nuclear, va a estar más cerca de la membrana nuclear. Entonces, eucromatina, genéticamente activa, que está en constante participación de la transcripción, en el proceso de transcripción. Y heterocromatina son genes que están, digamos que son genes que están reservados, son cromosomas que están reservados para la división celular. Entonces, aquí tenemos en esta imagen lo que les quise representar con la espiral también. Eucromatina está más, es el ADN enrollado en las histonas, pero está más alejado. Y heterocromatina cuando se compactan esta eurocromatina. Cuando se compacta la eucromatina, perdón, me forma la heterocromatina, que sería cromatina, cromosomas. Seguimos con las partes del núcleo y tenemos a los cromosomas, que ya sabemos que los cromosomas son un estado morfológico de la cromatina, es una forma de la cromatina que está presente en la división celular. La estructura fibrilar se transforma en un conjunto de filamentos, se condensa en estructuras alargadas en forma de bastones. En forma de bastones, ¿por qué? Por la forma de los telómeros, forma de bastones. Esta va a ser la forma que adquiera esa cromatina, va a adquirir forma de cromosomas. Y aquí tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto es un par sexual. Recordemos que tenemos 46 cromosomas, tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son autosómicos y un par sexual. El par sexual, a ver, este par sexual de acá es del hombre o de la mujer. XY, ¿es del hombre o de la mujer? ¿Segura, Xiomara? Muy bien, Angelina. ¿Este par sexual de quién es? ¿Del hombre o de la mujer? XY es el par sexual del hombre. Del hombre.
XX es el de la mujer y el resto, los 22 pares autosómicos son XX. Esos 22 pares son XX. Y el par sexual, el par 23, es XX para la mujer, XY para el hombre. El hombre es el que determina el sexo. El hombre es el que determina si vamos a tener niña o niño. Bien, entonces ya estamos claros con lo que es cromatina y cromosoma. Y con esto terminamos lo que son las partes del núcleo. Pregunta número 1. Las subunidades ribosómicas se ensamblan en el ARN mensajero, núcleo, nucleolo, citoplasma, cromatina circundante. Tegner nada más tiene la respuesta, más nadie. De 34 participantes, solamente uno me ha dicho la respuesta. ¿Cuál será la respuesta? A ver, Lorena también la tiene ya. Vamos a ver quién más. Uno más que tenga la respuesta. Lady también. Entonces la respuesta es la opción C, en el nucleolo. Gustavo también la acertó. En el nucleolo. La respuesta es la opción C. Las unidades ribosómicas se ensamblan en el nucleolo. Vamos con la número 2. Las glucoproteínas presentes en la membrana del retículo endoplasmático rugoso que permite la unión de los ribosomas a dicha membrana se conocen como clatrinas, riboclatrinas, riboforinas, caderinas, desintegrinas. ¿Cuáles serían? Clatrinas, riboclatrinas, riboforinas, caderinas, desintegrinas. ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuál es la respuesta? Las glucoproteínas presentes en la membrana del retículo endoplasmático rugoso que permite la unión de los ribosomas a dicha membrana se conocen como, ¿cuáles serán? Sí, Xiomara, esa es. A ver, ¿quién más? Ya Xiomara la tiene. Sería la opción C, riboforinas. Opción C, riboforinas. Vamos con la tercera. Las enzimas presentes en el retículo endoplasmático liso han sido bloqueadas por acción de un fármaco en experimentación. Uno de los primeros efectos negativos se refleja en la estructura molecular de la membrana citoplasmática, debido a que ha sido disminuido la síntesis de proteínas integrales, carbohidratos, proteínas periféricas, fosfolípidos y glicoproteínas. Para realizar esta, deben conocer primero cuál es la función del retículo endoplasmático liso. ¿Qué se sintetiza en el retículo endoplasmático liso? En el rugoso se sintetizan proteínas porque hay presencia de ribosomas. Pero en el liso, ¿qué se sintetiza? Y yo les dije la función en la clase pasada. Función del retículo endoplasmático liso. Una de las funciones era la síntesis ¿de qué? ¿De qué tipo de biomolécula? ¿Qué tipo de biomolécula se sintetiza en el retículo endoplasmático liso? ¿Qué tipo de biomolécula se sintetiza? En el rugoso son proteínas y en el liso
¿Qué hay principalmente en la estructura molecular de la membrana celular, de la membrana plasmática? Sabemos que es un conglomerado molecular, hay muchos tipos de moléculas. Pero ¿cuál es el principal componente? El principal componente de esa doble membrana. La membrana celular es una doble capa ¿de qué? La membrana celular es una doble capa ¿de qué? No, la A no es. La membrana celular es una doble capa ¿de qué? Es así, Xiomara, es así. La membrana celular es una doble capa ¿de qué? Recordemos. ¿Se acuerdan del modelo del mosaico fluido? Modelo de mosaico fluido es una doble capa de fosfolípidos, una lipídica, me dice por aquí Lady, una doble capa de fosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El retículo endoplasmático liso, él se encarga de la síntesis de lípidos, el sintetizar lípidos. Entonces, aquí dice, las enzimas presentes en el retículo endoplasmático liso han sido bloqueadas por un fármaco en experimentación. Entonces, si ese fármaco bloquea la acción de las enzimas que producen los lípidos en el retículo endoplasmático liso, entonces, ¿de qué manera se va a ver afectada la membrana celular? No va a haber la producción de fosfolípidos para el mantenimiento de esa membrana celular, para la estructura molecular de esa membrana celular. Entonces sería la opción de fosfolípidos. La opción de fosfolípidos. Opción de fosfolípidos. Vamos con la número 4. En los seres humanos, los eritrocitos o glóbulos rojos son células pequeñas de 7 a 8 micras y son muy flexibles. Cumplen la función principal de transportar el oxígeno molecular a todas las células del organismo e intercambiarlo con el anhídrido carbónico producto de la respiración celular. ¿Qué estructura celular le permite la flexibilidad necesaria para circular por los capilares más delgados del cuerpo? Tenemos los microtúbulos, el citoesqueleto, el glucocálix, el exoesqueleto y la elastina. No, esa no es. Degner, esa no es. ¿Qué estructura es lo que le da forma a la célula? Es la membrana, ¿no? La estructura es la que le da forma a la célula. Entonces, ¿quién permite esa flexibilidad en la célula? La membrana. La membrana le va a permitir que entre por los capilares más pequeños. Y en la membrana nos encontramos, aparte de los fosfolípidos, aparte de los carbohidratos, ¿qué otro tipo de biomoléculas? Nos encontramos con otro tipo de biomolécula. ¿Cuál es? Tenemos lípidos, carbohidratos y ¿cuál más? ¿Cuál otra biomolécula? ¿Cuál otra biomolécula tenemos? Tenemos a las proteínas. De esas opciones que aparecen allí, ¿cuál de ellas es una proteína? De esas opciones que aparecen allí, ¿cuál de ellas es una proteína? ¿Cuál de ellas es una proteína? Microtúbulo, citoesqueleto, glucocálix, exoesqueleto o elastina. Sería la elastina. Entonces la opción E, la elastina. Esta es una proteína que se encuentra en la membrana celular de los glóbulos rojos y le va
a conferir esa elasticidad para que pueda pasar a través de los capilares sanguíneos más pequeños. Vamos con la número 5. En el transporte activo, el movimiento de moléculas se realiza en contra del gradiente de concentración, con gasto de energía. Este tipo de transporte está medido o está mediado por proteínas que hidrolizan ATP, proteínas periféricas, proteínas fibrosas, proteínas receptoras o proteínas contráctiles. ¿Cuál será? Les recuerdo en la imagen de la bomba sodio-potasio, recuerdan en el transporte activo por bomba, estaba la bomba sodio-potasio, entraba potasio, salía sodio. Y allí había una proteína. En esa imagen había otra cosa. Algo que se utilizaba para que ocurriera eso. No lo recuerdan, vamos a ver si a buscar la diapositiva de eso, de membrana celular. Para explicárselo con eso. Aquí. Ya se las voy a colocar. A ver, aquí. Tenemos el transporte activo por bomba. Tenemos la bomba sodio-potasio. Entonces, aquí tenemos una proteína. En esta proteína, a través de ella, sale el sodio y entra el potasio. Pero fíjense lo que está ocurriendo con el ATP. Como ese ATP me sirve de energía, ¿qué pasa? De ATP pasa a ser ADP más P. Ese es un proceso de hidrolización. Entonces serían proteínas que hidrolizan ATP. Sería la opción A, proteínas que hidrolizan ATP. Proteínas que hidrolizan ATP. Vamos con la número 6. Marca la relación correcta entre el organelo y su función celular. Mitocondrias. ¿Cuál es la función de las mitocondrias, de las que aparecen allí? Mitocondrias. ¿Cuál es la función de las mitocondrias, de las opciones que aparecen allí? Digestión celular, división celular, síntesis de proteínas, respiración celular o transporte de sustancias. ¿Cuál sería? La que va con mitocondrias. Por ejemplo, las mitocondrias ellas producen ATP, producen energía, pero ¿gracias a qué proceso que se da allí en las mitocondrias? ¿Qué proceso se da en las mitocondrias? Allí se da la síntesis de ATP, la cadena transportadora de electrones, ¿y cuál más se da? No, no es la digestión. ¿Cuál es? La respiración celular. Muy bien, Xiomara. Respiración celular. Es la respiración celular. Aparato de Golgi. Les recuerdo, el aparato de Golgi que hacía, tomaba vesículas que provenían del retículo endoplasmático, las procesaba y luego las liberaba otro tipo de sustancias que podían ser producto de eso, también como forma de vesículas. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Digestión celular, división celular, síntesis de proteína o transporte de sustancias. ¿Cuál va a ser su función?
Transporte de sustancias. Muy bien, Deiner. Transporte de sustancias. Lisosomas. 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 ¿Cuál es la función de los lisosomas? Muy bien, Brisson, es la digestión celular. Proceso de digestión intra y extracelular. Ribosomas. Si no se sabe la de ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿La síntesis de qué? ¿Síntesis de qué? De proteínas. Y me quedan los centriolos, que ellos participan en el proceso de división celular. Entonces la respuesta correcta sería la opción E. 3, 5, 4, 1 y 2. 3, 5, 4, 1 y 2. 3, 5, 4, 1 y 2. Vamos ahora con la número 7. El proceso metabólico que se lleva en las células musculares de los animales cuando no hay oxígeno se denomina fermentación pirúvica, fermentación aeróbica, fermentación láctica, respiración catalítica o ciclo de Krebs. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las 5, perdón? ¿Cuál de las 5 sería? Por aquí me dicen que el ciclo de Krebs, me dicen por aquí. También me dicen que la fermentación láctica. A ver, ¿quién tiene la razón? Hay uno solo que me ha dicho la C, los demás me han dicho la E. A Brisson también me dice la fermentación láctica. A ver, la razón la tienen Lady y Brisson. Es la fermentación láctica, el proceso de fermentación láctica. En ausencia de oxígeno se da la fermentación láctica. El glucógeno pasa a ser ácido láctico. Cuando es en las fibras musculares, porque cuando se da en vegetales, por ejemplo, cuando se da en vegetales, es fermentación alcohólica. Se forma alcohol etílico. Entonces, en los músculos es fermentación láctica. En los vegetales, por ejemplo, si ustedes hacen un jugo de piña y lo dejan tapado allí, sin que no le entre oxígeno, nada, él se va a fermentar. Eso es fermentación alcohólica. De allí pueden obtener alcohol. Pero en los músculos es fermentación láctica. Ahorita les repaso todas las respuestas cuando terminemos. Vamos con la número 8. Marcelo está leyendo un libro acerca del origen de la Tierra y de cuando los océanos estaban llenos de unas bolsitas que guardaban en su interior el agua salada. Con el correr del tiempo, esas bolsitas se fueron transformando y adquirieron distintos grados de complejidad. De modo que actualmente la capa que aísla de su entorno les permite relacionarse con el exterior y hacia el interior. Ha organizado un sistema con... un momento. Estas bolsitas se fueron transformando y adquirieron distintos grados de complejidad. De modo que actualmente la capa que las aísla de su entorno les permite relacionarse con el exterior y hacia el interior ha organizado un sistema compartimentalizado. Las bolsitas se refiere a la pared celular de las células procariotas actual, la membrana que aísla el ADN de la célula eucariota, la membrana nuclear de la célula eucariota primitiva, la membrana celular de la célula eucariota actual o la membrana nuclear de la célula procariota actual. ¿Cuál sería? Ajá, ya por aquí a ver, Alan y Juan Diego. Está bien la respuesta. Córdoba, esa no es. A ver, ¿qué más? A ver, ¿quién más tiene la respuesta?
¿Qué será eso que delimita el entorno de la célula con su medio externo y que además tiene, o que dice que ¿cómo es que dice? Y hacia el interior organizado un sistema compartamentalizado. Tienes distintas estructuras en el interior. Sería entonces la opción D, membrana celular de la célula eucariota actual. ¿Por qué? Porque ella aísla, la va a aislar de su entorno, le permite relacionarse con el exterior y hacia el interior organizado un sistema compartamentalizado. ¿Por qué? Porque tiene distintos organelos, tiene un sistema endomembranoso, tiene organelos de 2 membranas, de 1 membrana, organelos sin membrana. Entonces sería membrana celular de la célula eucariota actual. La opción D. Vamos con la siguiente. La número 9 dice, en la respiración aeróbica el aceptor final de los electrones es el etanol, el glicerol, lactato, oxígeno o el agua. Aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria. Muy bien, Xiomara, esa es la respuesta. Vamos a ver quién más tiene la respuesta. A ver, Lady. Ajá, hice la respuesta, Lady. ¿Quién más tiene la respuesta? Sería entonces el oxígeno. El oxígeno, la opción D. Oxígeno, opción D. Vamos con la número 10. Los lisosomas es a digestión celular, como ribosomas a síntesis de lípidos, mitocondrias es a división celular, Golgi es a glucogenólisis, mitocondria es a síntesis de ATP, peroxisomas es a respiración celular. ¿Cuál sería? Sería entonces, lisosomas es a digestión celular, como ajá, muy bien, Alan. Diego, Juan Diego, está bien, esa es la respuesta. A ver, ¿quién más? La D, muy bien, Córdoba. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Mitocondria es a síntesis de ATP, porque en las mitocondrias se sintetiza la molécula de energía. Entonces vamos a repasar las respuestas, se las voy a copiar aquí en el chat a todos. La 1 es la C, la 2 también es la C, la 3 es la D, la 4 es la E, 5 A, 6 E, 7 C, 8 D, 9 D, 10 D. Allí están para que repasen si copiaron todas las respuestas bien. Allí están todas las respuestas para que revisen si las copiaron bien. Bien, entonces con esto terminaríamos el tema de célula eucariota. De este compendio, de este libro, nos faltó histología animal y vegetal. Pero igual se las voy a dar. O sea, al volver de vacaciones, igual vamos a terminar estos dos temas. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, porque son temas importantes también. Histología vegetal e histología animal.